Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que está escuchando el programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales a toda nuestra gente que está escuchando el programa El Mundo Actual, también a toda nuestra gente en todas partes del mundo. Y este fin de semana que vamos a estar en el gran aniversario de Elin Restauración en Austin, Texas, quien va a cumplir entre 19 o 20 años, una de las iglesias más hermosa en la ciudad de Austin, de mayor crecimiento en la ciudad de Austin, Texas, la capital del estado de Texas. Saludos muy especiales también para toda nuestra gente en todo Centroamérica y Suramérica. Déjeme en este 21 de junio compartir la bendita palabra del Señor. Dice así, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mucho más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así será el día, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Este 21 de junio, o esta semana, de este 20 de junio, ha estado sumamente cargado de grandes acontecimientos o de grandes noticias, que vale la pena tocar el tema, el precio de la vida. Sin ninguna duda, el que más acapara la atención en estos momentos es el incidente que se dio este domingo en las aguas profundas entre la jurisdicción de aguas internacionales y aguas de Canadá, el lugar donde hace más de un siglo se dio un acontecimiento que hasta hoy en día se hace remembranza como el acontecimiento más grande en la historia, como fue la catástrofe del Titanes, donde perecieron más de 1.500 personas. Ese barco que en aquel momento fue considerado como el más grande en la historia que los seres humanos habían construido en ese estilo de barco de turismo. Las palabras célebres que hasta hoy en día las recitan y las recitan múltiples de predicadores, cuando su hacedor de ese impresionante barco, el Titanes, dijo en el momento allí en ese puerto de Londres, Inglaterra, en el momento en que se preparaban para zarpar, y una multitud de familiares despidiendo a aquellos 1.500 o más de 1.500 personas que se embarcarían en un viaje por el mar, para la mayoría de ellos sin retorno. Ante aquella multitud, ante la prensa de aquel entonces, el creador de ese impresionante barco, el Titanes, dijo las célebres palabras, esto es lo más grande que se haya construido en barco. Este es el barco más seguro jamás nunca construido. Ni Dios mismo lo podrá hundir. Esas fueron las palabras desafiantes de aquel personaje que algunos dicen ese fue su más grave error, haber desafiado a Dios. Y así zarpó aquel barco que conocemos y que se han hecho múltiples de películas acerca de esa historia. Esa historia que sigue acaparando un siglo después todavía la atención de los seres humanos. Entró en la noticia este domingo cuando estos investigadores lanzaron un pequeño submarino, supuestamente lo más sofisticado, lo más dotado de la tecnología
de este siglo XXI. En esa cápsula submarina, para sumergirse 4.000 metros, o, otras palabras, 4 kilómetros de profundidad, en esas aguas profundas y profundamente oscuras o tenebrosamente oscuras, donde en algún momento la luz misma le es difícil penetrar. Ahí 5 personas se metieron dentro de esa cápsula, entre ellos uno de los protagonistas de esa gran cápsula impresionantemente moderna, y 4 personajes que pagaron $250,000. Oiga bien, $250,000 solo por tener la satisfacción y la curiosidad de bajar hasta lo más profundo de esas aguas y, según para ellos, contar al mundo, a sus hijos, a sus nietos, la experiencia de haber visto las ruinas impresionantes de aquel superbarco llamado el Titanic. $250,000, que para ellos, multimillonarios, entre ellos uno de los más grandes multimillonarios, no significaba nada para ellos. No les importaba o no les importó el precio que tenían que pagar, tan solamente por satisfacer una de sus grandes curiosidades en su alma. En este momento, las horas para esa cápsula submarina, en esa parte de lo profundo del mar Atlántico, están contadas. Les quedan menos de 15 horas ya para este miércoles en la tarde. Y a partir de ese momento, si no son rescatados a tiempo, las posibilidades son mínimas. ¿Qué precio se le pone a la vida? ¿Cuál es el precio que se puede pagar para lograr todo lo que se quiere aquí en la tierra? Pero ¿qué precio se paga después de la muerte? Uno de los grandes hombres de la historia de este siglo XXI, este tremendo, impresionante hombre creador de una de las más grandes codiciadas computadoras y teléfonos del planeta Tierra hoy en día, como es la Mac y el teléfono iPhone. Este personaje de la historia, el creador de esta super marca hoy en día codiciada en todo el planeta Tierra. Este hombre perteneció a una iglesia evangélica cuando joven, pero lamentablemente cayó en un problema de blasfemia, de desprecio hacia Dios, tal vez por la fama, por el poder, por el dinero que había agarrado. Un día dijo él en sus propias palabras, diciendo las siguientes palabras a su pastor, la última vez en su propio libro que él escribió. Le dijo a su pastor, por cuanto el pastor no le supo responder una pregunta: ¿por qué habían tantos pobres en el mundo si Dios existía? Como el pastor no le pudo responder, dijo este hombre que decidió no volver a creer en Dios. Este hombre llegó a ser uno de los hombres millonarios, no solamente millonario, sino el superhombre famoso de la tecnología, de las computadoras y de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, con toda su poderosa fortuna, en aquel momento una fortuna impresionante de miles de millones de dólares, aquel hombre con más de 300 millones o 300 millones seguro en aquel momento, seguro, y un futuro impresionante de miles de millones de dólares por delante, se enfrentó a un cáncer donde sus múltiples de millones de dólares para poder pagar lo mejor de lo mejor de sus médicos,
más inteligentes que existan en el planeta Tierra, todos esos millones, no pudieron evitar que aquel cáncer le cegara la vida. Finalmente, Steve falleció, como dicen algunos, en la flor de su vida, con solo 53 años, dejando toda una fortuna que todavía sigue y sigue y sigue ganando. ¿Dónde está él ahora? En una eternidad, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y lo peor de todo, que toda su fortuna no pudieron salvarlo. Podríamos decir que el ser humano, cuando está vivo y lo alcanza todo, lo consigue todo, se le olvida que un día se tendrá que ir de esta tierra, que un día se tiene que ir a un lugar donde ni siquiera va a quedar enterrado en su propia tierra, sino en una tierra de nadie, conocido como el cementerio. O si lo creman, sus cenizas serán tiradas al polvo de la tierra. En otras palabras, ¿de qué le sirve? Dijo el Señor Jesús, si ganare todo el mundo, pero pierde su alma. El precio de la vida, lo que estamos viendo en este momento, como en estos momentos se están invirtiendo millones de millones de dólares en gastos en este momento, en la búsqueda desesperada por estos 5 personas que están en esa cápsula submarina, en esa búsqueda alrededor de donde sucumbió el Titanes. Allí se está haciendo hasta lo imposible por el precio de la vida de esos 5 tripulantes. De esos 5 tripulantes, 4 de ellos pagaron $250,000. Simplemente por satisfacer la curiosidad de su propia vida. Pero ¿qué si no son rescatados con vida? ¿Habrá valido la pena haber pagado $250,000 cuando allí en las más profundidades de las tinieblas mismas, lo más cerca del mismo infierno, pasen a la eternidad si es que no son rescatados con vida? El precio de la vida, ese precio que se da por tratar de la supervivencia aquí en la tierra, costó la vida en este momento de más de 81 personas en esa barcaza que se embarcaron, muchos de ellos pakistaníes, de Pakistán, iraní y de otros países que se embarcaron en las costas del Mediterráneo, y su barca sucumbió. Las pérdidas dicen que podrían superar las 200 personas, solamente 80 cadáveres se han podido rescatar. 200 inmigrantes que un día se embarcaron en ese barco rumbo hacia un futuro mejor, desembarcar en las playas de uno de los países de Europa, y con ellos, según ellos, buscar un futuro mejor para ellos y para sus seres queridos que dejaron en sus países atrás. Hoy sus familiares lloran desesperadamente, algunos pensando en la posibilidad de un milagro que a esta altura ya es imposible. Es que si algunos de sus seres queridos de esa embarcación que sucumbió con una multitud de inmigrantes, y que las posibilidades de algunos de sus parientes que alguno haya salido y estén en un campamento de refugiados en Europa. ¿Qué precio pagaron? Lo dieron todo. Sacrificaron todo por el precio de una supervivencia mejor. Pero la pregunta es, el ser humano lo da todo. Lo da todo por una supervivencia de un futuro que es incierto. Porque de una cosa estamos 100% seguros, es que el ser humano, no importa cuántos años tenga que vivir, tarde o temprano se tendrá que ir hacia la eternidad. El precio que se puede pagar por esta vida, por la vida cotidiana, por la vida perecedera, definitivamente no es el precio para la vida después de la muerte.
Esa es la situación que estamos viendo en este momento. Y son las palabras que escuchamos de miles, miriadas de inmigrantes, no solamente esas cantidades enormes que han muerto en los últimos años en Europa, haciendo esa travesía que se le llama por el mar la travesía de la muerte, montándose en barcazas sumamente frágiles. Y como decían en un documental que estaban dando de noticias europeas, decían, entrevistaban a gente de allí, de África, decían, de todas maneras, si nos quedamos aquí, no hay futuro para nosotros. Así es que arriesgamos todo. Posiblemente, dijo, el peligro de que sucumban nuestras barcas en el mar es muy grande. Posiblemente algunos de nosotros no lleguemos, decía uno de los entrevistados. Sin embargo, el riesgo tenemos que tomarlo. El riesgo por una supervivencia material en esta vida. Es el riesgo que también miles de latinos se montaron o se metieron en una odisea en las profundas y temerarias selvas del Darién, en esas profundas selvas y esos peligrosísimos ríos del Darién en Colombia, para tratar de llegar a Panamá, de Panamá a Centroamérica, de Centroamérica a la odisea de México. Algunos lo lograron, pero otros se quedaron en el camino, perdidos y olvidados en las aguas profundas de esos ríos del Darién, o de las selvas del Darién, o en Centroamérica, o en la misma tierra de México, en tumbas olvidadas. Lo dieron todo, lo pagaron todo por el precio de una supervivencia mejor en esta vida. Pero, ¿cuál fue el precio después de la muerte? Esa es la situación en que en este momento se está dando ese precio de la vida. En un momento duro, fuerte, que estamos llegando en un acontecimiento escatológico sin precedente, donde estamos viviendo irreversiblemente un cambio climático profetizado por el Señor Jesucristo y por el propio profeta Isaías. En estos momentos estamos preparando para entrar en un estudio único y selectivo, en una nueva etapa extraordinaria que nos estamos preparando, y uno de nuestros muchachos de esos milenios súper inteligentes está preparando para entrar con su servidor para grabar de alto nivel y de alta imagen para los nueva proyección en todas las redes sociales que nos estamos enfocando en estos momentos. Y allí vamos a tocar los temas impresionantes de ese cambio climático irreversible, entre ellas cómo el profeta Isaías lo vio de una manera tan perfecta, este cambio climático que estamos viviendo en estos momentos, donde el precio de la vida está por delante. Escuchábamos también las noticias duras y fuertes, e inclusive documentales, de lo que está pasando en el bello país de Uruguay. Uruguay está enfrentando un precio carísimo en cuanto a la falta del agua. Mostraban en las noticias este miércoles en la mañana la impresionante represa que le da vida de agua a toda la capital de los uruguayos, como de 67 millones de toneladas de agua que albergaba esa represa. En este momento solo tiene 4 millones. 4 millones de el líquido vital de la vida. Están bebiendo en este momento miles, decía el periodista, o miriadas de nuestra gente, sí, de nuestra gente en Uruguay, allá en la capital, agua mezclada con agua de mar, con profundas cantidades de yoduro y de cloro, que a la larga va a traer consecuencias en la salud del pueblo uruguayo.
Ese es el precio que está pagando miles o millones de uruguayos en este momento ante la falta del líquido vital de la vida como es el agua. Esa es la crisis que se está viendo en todo el mundo. Mientras mirábamos noticias dolorosas y fuertísimas en Afganistán, un país que hace apenas 2 años era noticia porque uno de los grupos más temerarios del planeta Tierra, de los grupos terroristas radicales al estilo del gobierno de los iraníes, tomó control de ese país. Y en este momento, las multitudes de personas en Afganistán están sucumbiendo en la más extrema y terrorífica, no solamente pobreza, miseria, hambruna, sino una persecución diabólica de ese sistema extremista religioso que gobierna tanto Afganistán como el país de Irán en estos momentos. ¿Cuál es el precio que se está pagando? O el precio que esas multitudes de almas están dispuestas a pagar. Pero si se paga hasta lo último, como estos 5 tripulantes de esta cápsula submarina, 4 de ellos pagaron $250 million solo por satisfacer la curiosidad en su vida de ver los escombros en profundidades profundas de lo que fue el Titanic. ¿Cuánto daría esa gente que está en este momento y que si no llegan a ser rescatados morirán en la más profunda angustia, estos multimillonarios, dándose cuenta que ni su oro ni su plata podrían salvarlo? Permita, o a lo mejor, que se logre con creces el rescate de ellos en las pocas horas que todavía les quedan de vida, las pocas horas que al menos les quedan de oxígeno. Pero, ¿qué de los millares, millones de personas en esta vida que están dispuestas a pagarlo todo? A pagarlo todo, todo, por tener un futuro mejor en esta vida materialista, pero que finalmente la muerte los sorprende. Ni su oro, ni su plata, ni siquiera se lo pueden llevar. Ni siquiera se lo pueden llevar a su tumba, porque si la gente se da cuenta que en su tumba pusieron su tesoro, entonces caerán miles de ladrones para pisotear o para profanar su propia tumba y robar su tesoro. En otra palabra, la palabra que el Señor le cita en esta parábola de este rico lo tenía todo. Tenía un futuro de máxima riqueza como estos multimillonarios, o como el creador de la Mac y del teléfono iPhone. Tenía un futuro donde ese futuro hablaba de, conforme los años iban pasando, miles de millones de dólares. Pero Steve está muerto a sus 53 años. Allí está en eternidad, posiblemente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Exactamente. Este mensaje de reflexión profunda que estoy haciendo en el programa El Mundo Actual es para que nuestra gente que escuche, los familiares de nuestros cristianos que están escuchando el programa El Mundo Actual, hagan un profundo análisis de su vida. Sí, no estoy en contra de que ustedes hagan un profundo esfuerzo por el futuro de su vida materialista, por la vida de ustedes, por los últimos años de su vejez de ustedes, por el futuro de su descendiente. Pero ¿no creen que deberían de sentarse y meditar profundamente qué están haciendo o qué precio estarían dispuestos a pagar por un minuto después de la vida? Si bien es cierto, la salvación es algo que no se puede comprar, y la salvación es algo que no se puede encontrar en las múltiples o de miles o de miriadas religiones que existen,
Ninguno de ellos, ninguna de estas religiones, incluyendo la propia Iglesia Católica, ninguno de ellos tiene la alternativa de la salvación. Existe, dice la palabra de Dios, un solo camino y un solo Dios para obtener la salvación. Le preguntaron una vez los discípulos a Jesús, uno de ellos, llamado Felipe, le dijo: Señor, muéstranos el camino y nos basta. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese que nos da la vida, ese que nos asegura la vida un minuto después de la muerte, Él pagó un precio profundamente caro. Él lo pagó, escucha bien mi querido oyente, pagó ese precio por ti, por tu alma. No pagó el precio para que llegues a tener éxito en esta vida y para que llegues a ser el más multimillonario en esta vida. No, Él pagó el precio que nadie puede pagar, el precio que ni Bill Gates o este multimillonario que es uno de los 5, que en este momento lucha entre la vida y la muerte, en esa causa por el cual pagó $250,000. No, Jesús no pagó el precio para que llegues a ser el hombre más exitoso o más multimillonario de esta tierra. No, ese no fue el precio que Él pagó por ti. Él pagó el precio por ti para un minuto después de tu muerte. Ese precio que ni Steve Jobs, el fundador de la Mac, de iPhone, ni Bill Gates, ni este multimillonario que está entre la vida y la muerte en esa causa, ninguno de ellos pueden pagar con sus miriadas de miles de millones de dólares. No pueden pagar un precio un minuto después de la vida. Ese precio no se puede pagar. No se puede pagar porque solo tenía que ser pagado por un sacrificio perfecto, por una persona que no tuviese mancha ni pecado, ni siquiera el pecado original. Estamos hablando de alguien que fue perfecto, alguien que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, alguien que vivió 33 años y que dio un mensaje extraordinario y lindo. Él pagó ese precio con su sacrificio en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna un minuto después de la vida. Mis hermanos de Uruguay, mis hermanos inmigrantes y todos los que escuchen este programa, sí, lucha por tu futuro, pero más que luchar por ese futuro tuyo y de tus seres queridos, por favor, lucha por el futuro un minuto después de la muerte. Ese futuro ya está pagado si tan solamente confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Y recuerda, no es tu religión, es solo Jesús de Nazaret el que te puede salvar. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente, y la próxima semana estaré con ustedes.